Bueno, como te decía el día martes, el mercado cambió su atención, su foco a lo que fuera a decir el presidente de la Reserva Federal en estas testificaciones, tanto la de ayer como la de hoy a las 10 de la mañana. Ayer se movió importante el precio después de ese conjunto de preguntas y respuestas entre Powell y el Congreso. También se dio la reunión de la OPEC para mover el petróleo. Solo duró 13 minutos y no hicieron ningún tipo de cambio. Dejaron todo exactamente igual como habíamos previsto. Eso y otras cosas con respecto al tema de las sanciones han hecho que el petróleo se mueva también de manera importante hacia arriba. En el caso del WTI ya llegó hasta los 110, pasó mi precio objetivo y tengo otro mucho más arriba, que es muy probable que se dé. El escenario es de altísima probabilidad. Así que vamos a entender en este video que estoy esperando para hoy, tanto en los futuros, en el mercado de futuros de los Estados Unidos, y también vamos a ver criptomonedas, oro y el petróleo completamente con precios objetivos. Y te pido que al final, en los comentarios, me dejes qué es lo que estás pensando para el día de hoy, que me parece muy enriquecedor para todos. Así que empezamos en este video del análisis del premercado del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales como Dani Pérez Trader, donde estoy compartiendo contenido de altísimo valor. Por ejemplo, esta es mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de YouTube, también TikTok. En todos me consigues como Dani Pérez Trader. Y por cierto, este domingo a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, voy a estar publicando un video sumamente importante sobre los taxes a las criptomonedas, sobre todo a las personas que residen en los Estados Unidos. Así que te pido que estés pendiente ese video. Y si no resides en Estados Unidos, no te preocupes, que al final eso es bastante parecido en el resto de los países. Así que te invito a que lo veas y lo compartas, porque definitivamente tiene mucha relevancia si no sabes muy bien cómo manejar los impuestos a las criptomonedas este año o en la declaración del año 2021, que ya empieza en la mayoría de nuestros países. Así que bueno, empezando por la noticia real. Powell empezó a testificar ayer. Esas testificaciones son generalmente 2 veces al año ante el Congreso. Y lo que señaló fue, evidentemente, hay mucha incertidumbre con respecto a las consecuencias de esta invasión de Rusia a Ucrania. Y lo que me parece más importante y lo que pasó fue un poco lo que te había anticipado. La Reserva Federal realmente empieza a tener un poquito más de menos agresividad en el discurso, empieza a ser más abierta que los últimos 2 meses por las implicaciones en la economía que tiene esto. También dijo algo que me pareció muy importante, que es muy probable que en este marzo no solamente suban las tasas, que eso ya todos lo damos por descontado, sino que en vez de subir, digamos, 50 puntos básicos, que es 0.50% la tasa, bueno, es probable que la suba solamente un cuarto, o sea, es decir, 0.25%, algo que también te había comentado que era lo más probable que podía pasar. Yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. Bueno, dice que la Reserva Federal va a tener la situación monitoreada desde muy cerca, pero aquí hay algo muy importante. Dice, hacer una política monetaria adecuada en este entorno requiere reconocer que la economía evoluciona de manera inesperada. Ahí muestra flexibilidad. Tendremos que ser ágiles para responder los datos entrantes y la evolución de las perspectivas. Yo creo que eso caló muy bien en el mercado y cuando empezó a testificar de esa forma, el mercado empezó a subir de manera importante. Dice, la Fed quiere controlar la inflación, pero la conclusión es que procederemos, pero lo haremos con cuidado a medida que aprendamos más sobre las implicaciones de la guerra de Ucrania o de la invasión de Rusia a Ucrania en la economía. Miren qué interesante. Ahí muestran mucha flexibilidad y que la inflación tal vez no sea lo más importante dentro de todo esto. Es lo que yo entiendo y lo que reviso, ¿no? Además que con todo el tema de la subida de los combustibles, eso va a impactar la inflación y tal vez no vaya a ser tan sencillo controlar, estando tan atado de manos al momento de subir las tasas, ¿no? Con respecto a la reunión de la OPEP, interesantísimo, solo duró 13, 14 minutos. Fue muy rápido, no hicieron ningún cambio. Eso contribuyó claramente a que el precio del petróleo subiera ayer de manera impresionante, entre 10 y 15%, dependiendo de si es el WTI o el Brent. Y en el caso de Biden, lo que sigue diciendo es que insinúa sanciones energéticas a Rusia más duras. Recordemos que para mí no ha sido claro, la verdad, te lo tengo que confesar, no ha sido claro en qué sí, en qué no.
Ahí van a cuentagotas, todo en la implementación es donde realmente se ve el impacto, así que en eso todavía tiene sus días. Lo que viene cierto es que supuestamente, si bien es Rusia, le va a costar o le está costando ubicar más su petróleo, con seguridad, digamos, de alguna forma tiene su afectación. Y bueno, Estados Unidos, con el cambio de política que hizo con respecto a su política energética, bueno, eso está haciendo un impacto importante. Y si no sabes qué, trata de ver este video en YouTube que publiqué el día domingo, donde puse subirá el precio de la gasolina. Está pasando exactamente lo que comenté en ese video, así que es importante porque tienes el contexto y la historia. Y bueno, los precios, como te decías aquí, subieron de manera importante cuando la OPEP también decide no aumentar la producción a pesar de la demanda del shock de oferta. Pero aquí vienen cosas muy importantes. Se le preguntó al presidente Biden si Estados Unidos prohibiría la importación del petróleo y gas de Rusia después de su invasión a Ucrania, y Biden dijo: nada está descartado. Es decir, todavía no hay realmente una incertidumbre completa con respecto a ese tema. Hay unas sanciones severas, sin embargo está, como ves, la puerta todavía no está cerrada del todo. Y bueno, ya saben que eso tiene un efecto importante en el consumidor y en todo lo que va a pasar, en la inflación, en la logística, en todo lo que está pasando alrededor del mundo, incluso después de esta pandemia. Así que, bueno, yo creo que ese discurso, ese cambio, un poco de agresividad del presidente de la Reserva Federal hizo que ayer los mercados cerraran en positivo de manera impresionante. Prácticamente todos los sectores, con la diferencia del sector que generalmente se ha visto beneficiado por un conflicto bélico, pero este sector ha subido demasiado en estos últimos días. Ayer fue un poco la excepción y con algunas excepciones, de resto prácticamente todo subió de manera importante. Hoy a las 10 de la mañana vuelve a testificar Jerome Powell ante el Congreso y mañana va a ser el día del empleo, que también es un dato sumamente importante. Así que vamos directamente a las gráficas. Empecemos por el futuro del E-mini el SP500. Esto es una gráfica diaria. Fíjense cómo el mercado sigue mostrando signos de recuperación. Ayer el mercado, después de bajar importante, recupera después del discurso o de la testificación del presidente Powell. Nos encontramos en una resistencia importante a pesar de haber hecho un máximo más alto. Yo considero que, digamos, puede seguir subiendo en el caso del E-mini el SP500, al menos en mi escenario, en más probabilidad, hasta niveles de 4.450. Ahí es donde vamos a encontrar vendedores fuertes. Pasar la línea 200 va a ser todo un tema. Y como alta probabilidad, obviamente. Y si logramos pasar de ahí, pues obviamente mi próximo precio objetivo es alrededor de 4.580, 4.600. Ahora, si lo vemos en una gráfica más detallada, aquí podemos ver claramente la resistencia que les comentaba. Ok, más o menos por aquí. Yo les había puesto un precio objetivo de 4.388. Estamos en 4.380, muy, muy cerca. Fíjate que de ahí del precio se devuelve. Vamos a ver qué pasa. Considero que si el mercado logra pasar de ahí, pudiéramos llegar primeramente a 4.438, hacer una especie de consolidación y posteriormente llegar a 4.450, 70, que es un poco lo que te he comentado actualmente. Si de ahí no despega, como estamos en una resistencia importante, podríamos caer no solamente a los niveles de 4.345, sino a los niveles otra vez de 4.272, produciendo entonces, si se hace escenario, unos movimientos en corto de manera importante. Pero vamos a verlo en una gráfica un poquito más detallada todavía en el futuro del E-mini el SP500. Y miren que después aproximadamente de las 2 de la tarde, que más o menos fue la hora donde ya se terminó todo, el mercado otra vez se calmó. Dijo, ya yo no voy a hacer nada más. ¿Por qué? Porque probablemente esté esperando a lo que vaya a decir entonces Powell a partir de las 10 de la mañana en toda esa testificación tan importante. Generalmente el primer día suele tener más impacto que el segundo. Eso para que lo tengamos pendiente. Sin embargo, el mercado está esperando, está en la expectativa de qué es lo que va a pasar. Ayer el mercado en cuestión de 2-3 horas subió 78 puntos. Después de este movimiento fuerte, apenas empezó a hablar, apenas empezó a leer el documento, ya después empieza la ronda de preguntas y respuestas, que por cierto ese documento se conoce con un poquito de anticipación antes de que lo leyera. Sin embargo, lo que me parece más importante es la ronda de preguntas y respuestas. Ahora, si vemos el NQ, que es el índice que muestra la tecnología, nos damos cuenta claramente que el mercado también se encuentra en una resistencia importante, también tuvo un movimiento fuerte, una bajada importante, llegó a estar alrededor de 13.900 y terminó a subir incluso a los 14.000, casi 300, cerrando en 14.232. Interesante movimiento. Ahorita estamos en 14.214. Vamos a ver si logramos pasar entonces el precio de 14.300 para decirle, señores, nos vamos hacia arriba. Déjenme ajusto aquí
porque miren cómo el mercado prácticamente está en una especie de consolidación. Insisto, tenemos que pasar ese precio para llegar entonces al precio de 14.450 y caer en la otra franja donde pienso que se pueden dar oportunidades en largo alrededor del precio de 14.900. Insisto, mi expectativa todavía es alcista. En este caso, creo que el mercado ya entendió un poco cómo era la dinámica de la guerra, la cual se pone mucho más intensa. Sin embargo, desde el punto de vista inversionista, se tiene más claridad sobre el asunto. Y eso es importante porque esa certidumbre es la que hace que el mercado tome cierta razonabilidad o cierta racionalidad, quiero decir. Fíjate qué interesante cómo llenamos el gap que se había abierto el día lunes. Así que, bueno, los mercados se apaciguaron esperando justamente lo que va a pasar hoy y mañana también. Mañana el día del empleo, que es importante. Pasando un poco a las criptomonedas. Y empezando por el Bitcoin, fíjate cómo también llega a una resistencia importante y de ahí el mercado se detiene. Esa resistencia la habíamos analizado el día martes y justamente se detiene. Sin embargo, todavía es un retroceso sano. Vamos a ver si para mayor continuación ahí se detiene un poco. Y bueno, va a ser importante si vamos a hacer un movimiento como lo hicimos anteriormente en esa área, de que se regrese haya un movimiento bajista importante o que suba. Aquí la probabilidad es 50 y 50. Es la realidad. Aquí no hay que casarse con ninguna de las dos direcciones. Sin embargo, si logra romper hacia arriba, que para mí estoy a la expectativa con más alta probabilidad, podríamos llegar a los 49.410. Pero mi expectativa, mediano o largo plazo, sigue siendo completamente alcista como mi escenario más probable. Insisto, el video de este domingo que voy a publicar en mi canal va a ser muy importante que lo tengas en cuenta porque eso afecta tu estrategia o debe afectar tu estrategia que estás aplicando en este momento en todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Me voy a enfocar si eres residente de los Estados Unidos. Sin embargo, si vives en cualquier país, es importante que estés informado porque eso te puede ayudar a no solo entender qué es lo que se viene, sino también tener un criterio para evaluar qué es lo que está pasando en el país en donde resides. Igualmente, Ethereum llega a la resistencia justamente que había marcado, de ahí se devuelve, estamos en un retroceso que todavía puede ser para mayor continuación. Pareciera que eso fuera lo que pasara, sobre todo por el volumen que ha entrado últimamente, y eso implica que si logramos pasar el precio de los 3.050 podríamos estar llegando entonces aproximadamente al precio de los 3.300 y ahí entender qué va a ser el mercado en los próximos días. Mi expectativa sigue siendo igual, a mediano o largo plazo alcista. Hay un movimiento, hay una correlación muy alta ahorita entre Bitcoin y Ethereum y eso es importante analizarlo. Es algo más de un movimiento del mercado que algo completamente particular. Sin embargo, para mí Ethereum este año 2022, como lo dije en un video hace más de 6 meses, va a ser un año, pienso yo, que bastante interesante para esta cripto. En el caso de Cardano también llega a la resistencia y se devuelve. Es que todas coincidieron con una resistencia importante, bueno, todas las que la analizo, y de ahí se devuelve. Vamos a ver si es capaz de pasar entonces esa resistencia que en algún momento fue un soporte importante. Si la logra hacer, entonces mi próximo precio es alrededor entre 1.15 y posteriormente el que me parece más fuerte alrededor de 1.30. Que bueno, para mí es donde están los vendedores importantes. Así que vamos a ver qué va a pasar en ese sentido. También mi expectativa a mediano y largo plazo sigue siendo alcista. El oro, fíjense que, como les decía, rompe entonces nuevamente la resistencia, hace un retroceso. Vamos a ver si para mayor continuación, que para mí es así, es el escenario más alta probabilidad para llegar al precio de 1960. Y si logra pasar de ahí, nos espera el precio de los 2000. Es mi expectativa con más alta probabilidad, pero ya sabemos dónde hay vendedores, alrededor de 1900 y alrededor de 1838. El bono, el rendimiento del bono de 10 años nuevamente sube ayer con el discurso del presidente de la Reserva Federal, pero mire que también coincide con subida de acciones. Un poco se empieza a divorciar el comportamiento, esa correlación negativa que tenían ambos, que tienen las acciones con respecto, desde la pandemia, con respecto al rendimiento del bono a 10 años. El crudo, en este caso el WTI, miren cómo sube a 114, importante. En este momento llegó a estar en 116. Les decía que si pasaba mi precio de 106, que fíjense cómo ahí se ve muy pequeño, pero si yo lo amplío más, miren justamente cómo ahí hubo bastante duda, pero al pasarlo es muy probable que pueda llegar, al menos como mi escenario de probabilidad, de más alta probabilidad, a 133. Yo pienso que eso es un precio tal vez hasta un poquito conservador, pero es muy probable que llegue hasta ese
punto con todo lo que está pasando en el entorno geopolítico mundial, las sanciones a Rusia, la política estadounidense que cambió en el último año de manera muy dramática, y eso ha hecho que, bueno, se produzca un desbalance, un shock en la oferta, como se llama eso, y ese shock en la oferta pues está haciendo lo que está haciendo. Pareciera que todo hubiera estado planeado. Impresionante. Ya con respecto a todo lo que tiene que ver con las publicaciones de las compañías, ya ustedes saben que lo que está la publicación de resultados de las compañías que ya está haciendo ahorita no mueve casi al mercado. De hecho, la única que considero medio importante es Best Buy, pero más que todo para mí un tema de tendencia de análisis. Así que, Frank, me gustaría saber qué piensas, me gustaría saber qué estás pensando para el día de hoy. Déjame un comentario aquí en el video. Déjame un like, es la forma de decirme que este contenido te está aportando valor, que te gusta. Por cierto, a las personas que están registradas en el Patreon, que si no sabes lo que es, mándame un mensaje directo a mi cuenta de Instagram, que me consigues, insisto, como @DaniPérez. Hoy tenemos live, recuerden, a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Y pues bueno, nada. Espero que tengas un gran día de inversión, un gran día de trading. Nos vemos el domingo. Recuerda con ese video interesante de los taxes, los impuestos a las criptomonedas. En este caso me voy a enfocar en los Estados Unidos, si eres residente de Estados Unidos, pero al final eso te va a servir al país que estés. Te va a ayudar a prepararte de manera importante, y es una clase que está muy bien documentada. Así que te mando un abrazo. Espero entonces que tengas un gran día y nos vemos en el próximo domingo. Abrazo fuerte, friend. Bye.